Bueno, vamos a iniciar con la sesión de hoy, por favor, ya que no se conecta nadie más. Compañero, no sé si hayas estado en la sesión pasada o hayas visto el video. Ok, no se escucha muy bien, se escuchó muy lejos. No entendí, ¿viste el video con posterioridad? ¿Sí me escuchas bien? Bueno, vimos todos los filósofos presocráticos. La historia de la filosofía o de los orígenes de la filosofía prácticamente se ha dividido antes y después de Sócrates. Antes, como ya vimos, los filósofos o algunos filósofos presocráticos, tales de Mileto, que fue considerado el primer filósofo de la historia, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parménides, Empédocles, Demócrito, algunos de los filósofos presocráticos de la historia. Después de ellos ya viene Sócrates. Entonces vamos a partir ahorita de este filósofo, de Sócrates, porque es con él, con Sócrates, con quien finalmente se abandonaron las explicaciones mágico-religiosas y se buscaron respuestas racionales sobre los fenómenos del mundo. Es decir, se pasó del mito al logos, del mito a la razón o a la palabra, siendo esto lo que se ha posicionado como la base para crear conocimiento hasta nuestros días. La razón y la palabra actualmente es la base para adquirir conocimiento. Este conocimiento, según Sócrates, se adquiere a través de preguntas porque son las que permiten llevar a cabo una discusión de manera racional. Y para hacer esas preguntas, obviamente, es necesario tener dudas sobre todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, es necesario mantenernos alertas, ser curiosos e incluso escéptico ante los fenómenos del mundo. ¿Ok? Un ejemplo, para ir por partes, un ejemplo de cómo podemos obtener preguntas, de cómo nosotros obtenemos conocimiento a través de preguntas, es cuando somos pequeños. Nosotros niñitos aquí en cuanto aprendemos a hablar, 3, 4 años o antes, hasta pues yo considero que los niños son muy curiosos, 8 o 10 años, que es la época en la que se mantienen más curiosos, les da curiosidad todo porque se están enfrentando a un mundo desconocido y preguntan de absolutamente todo. Preguntan, papá, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? O mamá, ¿y esto cómo se llama? ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y este cómo se usa? ¿Y por qué no se usa así? ¿Y entonces por qué no lo agarras para esto? ¿Y por qué no mejor hacemos esto? Y entre más contestamos, ellos van a tener siempre más y más y más preguntas. Y yo creo que todos, en absolutamente todos, somos curiosos y tenemos dudas de un sinfín de cosas. Lo que pasa es que nosotros, con el paso de los años, por algo que desconocemos, pero es muy común que en su mayoría nos dé pena preguntar, nos dé pena levantar la mano, levantar la voz y decir, yo tengo duda de esto,
yo quiero saber esto, ¿me puede explicar esto? Nos da pena, apenas a veces pensamos que se pueden burlar de nosotros, que pueden decir que somos unos tontos, que lo desconocemos o que desconocemos cosas básicas, cosas muy lógicas, quizá para otros. Pero los niños no, los niños son muy inocentes, ellos no saben si se van a reír o no. Y a veces nosotros mismos somos quienes les hacemos daño diciéndoles, no estés molestando, ¿para qué quieres saber tanto? No seas preguntón, ya deja de hacer preguntas, o ya déjame estar tranquilo. Supongo yo, quiero pensar que es por eso que actualmente a varios nos cuesta hacer preguntas. ¿Y qué pasa? Preferimos quedarnos con la duda. Preferimos quedarnos en el desconocimiento o en la ignorancia por no preguntar. Siendo esa una de las principales fuentes de conocimiento, no es la única. Dicen como lo decía un griego, un filósofo de los presocráticos, hay dos caminos para llegar al conocimiento. Uno verdadero y uno falso, o el correcto y el equivocado. El correcto es llegar a la verdad a través del conocimiento. Y esto a través de un camino largo, quizá experimentos, prácticas, cuestionamientos. Y el camino equivocado es la opinión. Porque la opinión nos va a llevar a una verdad que no existe. O nos va a engañar y nos va a dar una verdad falsa de la realidad. Porque cada quien va a partir de sus propios pensamientos o de sus percepciones. Pero recalquemos también que los sentidos nos engañan. Los sentidos nos engañan. Y ponía un ejemplo de la vista que tenemos. No todos los seres vivos vemos las cosas de igual manera. Me parece que los perros solo tienen dos colores. Creo que en escala de grises o blanco y negro. Los que son daltónicos, me parece que son nada más azul y rojo. Entonces, ¿quién nos garantiza que las cosas son realmente del color que nosotros las vemos? Que el agua sea transparente. Que una rosa puede ser roja, rosa o amarilla, o de colores. Porque nuestra realidad la vemos desde el punto en el que nosotros la percibimos. Los perros, para ellos no existen los demás colores, para ellos todo es de esos colores y su mundo y su verdad y su realidad es del color del que lo ven. Para los daltónicos lo mismo. Entonces desde ahí nos lleva a crear a nosotros posibles respuestas falsas. Si nos dejamos llevar por opiniones de otras personas, porque ellos te la van a dar a partir de su realidad, de su percepción, de su verdad, pero no va a ser tu realidad, ni va a ser su realidad, no va a ser la tuya, ni su vida la tuya, ni su percepción la propia. Entonces, pues, también nos decía aquel filósofo griego, me parece que era Demócrito, hay dos maneras de obtener la verdad, un camino falso, un camino correcto. No, la verdad real a través de conocimiento. Otro a través de opiniones. El primero nos lleva a una verdad real, el segundo nos lleva a una verdad tal vez inexistente, a una falsa verdad, a un engaño. Bueno, me desvío un poquito tal vez, pero va en relación entonces. Para Sócrates, siempre el conocimiento se va a obtener a través de preguntas, de mantenernos alerta. ¿Por qué el rosa es rosa? ¿Por qué el verde es verde? ¿Por qué el azul es azul y no se llamó cama, tal vez? ¿O por qué la cama? ¿Quién les puso el nombre a las cosas? ¿Por qué las cosas adquirieron el nombre que tienen? ¿Quién las llamó por su nombre? ¿Por qué deben tener esas características? ¿Por qué un color amarillo mejor no lo llamaron verde?
¿Quién les puso el nombre a las cosas? ¿Quién las describió así? ¿No? Porque debe haber un principio de todo. Entonces yo en lo personal tengo demasiadas preguntas y no nada más de eso, de todo. ¿Por qué llueve? Si nos apartamos de las explicaciones mágico-religiosas que muchos dirán, o se podría decir, abuelos, nuestras generaciones pasadas, todo lo van a relacionar con un hecho divino. Porque Dios así lo quiso, porque Dios no nos manda agüita, porque nos está castigando, porque nos hemos portado mal, porque no vamos a misa, porque no rezamos, porque no oramos, muchas cuestiones de esas, ¿no? Y tampoco me aparto, o sea, al final de cuentas hay que tener fe en algo, y eso es algo que vamos a ver más adelante con otros filósofos. Al final de cuentas nos tenemos que mover por algo. Pero si queremos una explicación verídica, real, bueno, el camino largo que decía este Demócrito y el correcto, dices un camino largo, puede ser uno lleno de experimentos, un procedimiento como tal científico, un método científico lleno de experimento, con hipótesis, con posibles respuestas, con experimentaciones, comprobaciones, ya que nos arroje un resultado, sabemos las nubes están compuestas, es gas, es agua a vapor, en estado gaseoso, que por cierto choque entre ellas moléculas, iones se forman, pesan y descienden en forma otra vez de agua. Entonces hay muchas explicaciones antecedidas de muchas dudas y eso es lo que nos va a llevar a obtener conocimiento, el preguntar, el ser curiosos. Para Sócrates, dice, la virtud y el conocimiento están fuertemente conectados, así como están conectadas la ignorancia y el vicio. A veces decimos que el saber es poder, y es muy cierto, quien tiene conocimiento prácticamente tiene el poder. Pero más que obtener el poder es una virtud. La virtud y el conocimiento están fuertemente relacionados, claro que sí, porque no todos tienen esa virtud, esa curiosidad, esa condición para querer aprender. Y como decía, muchos quizá no preguntamos por pena, muchos otros porque no nos interese, porque nos guste vivir en la ignorancia, en el desconocimiento, porque no nos interesa saber, bueno, a mí de qué me va a servir, por qué el azul es azul, a mí no me sirve de nada, a mí de qué me va a servir saber cómo se creó el universo o el por qué llueve, a mí lo que me interesa es que llueve, no el saber por qué. Y también es válido y es aceptable, ¿no? Pero ahí podemos tener un vicio, 2 vicios, 3 vicios, la procrastinación, ¿no? El que nos guste quedarnos en la ignorancia. Entonces dice, el vicio y la ignorancia están fuertemente ligados. ¿Se acuerdan de español cuando vimos las analogías? Esta podría ser una. Virtud es igual a conocimiento, como vicio es igual a ignorancia. Seguimos. Hay un método que utilizó Sócrates llamado mayéutica. En griego, mayéutica, bueno, viene de mayeus y bueno, es un método, un procedimiento al que se refiere el hecho de que una mujer ayudara a otras a parir, a dar a luz, a traer al mundo a sus hijos, a dar a luz. Entonces, Sócrates lo retoma, pero él no para ayudar a parir hijos, sino para parir conocimiento. Él trae el nombre de mayéutica para ayudar a parir conocimiento. ¿A través de qué? A través de preguntas. La mayéutica entonces es un método socrático de enseñanza, basado en el diálogo entre maestro
y discípulo, o maestro y alumno. ¿Con qué intención? Con la única de obtener conocimiento, conocimiento de la esencia de los rasgos universales de las cosas. Esa es la mayéutica socrática, un método para adquirir conocimiento a través del diálogo maestro-alumno, maestro-discípulo. El que sabe, el que lo desconoce, el que está dispuesto a compartir, el que está dispuesto a aprender. Un maestro se sube a una cátedra, catedrático, digamos, da su clase. ¿Qué debemos hacer los alumnos ante las dudas? Solicitar al catedrático una aclaración, ¿no? Y si el catedrático no lo sabe, tendría que preguntar a alguien más para llegar a ese conocimiento. Pues o sea, esto es de pregunta a pregunta a pregunta, es parir conocimiento. A eso se refiere la mayéutica socrática. Siempre a parir conocimiento a través de ¿qué? De preguntas. Y esto, ¿qué debe tener como base? La curiosidad. El querer saber. El estar alertas a las cosas. ¿Por qué pasan de esta manera y no de otra? ¿Por qué suceden así? ¿Por qué obtienen esta forma y no otra? ¿Por qué pasa lo que pasa simple y sencillamente? Esa es la mayéutica socrática. Entonces, este tipo de conocimiento o de filosofía cambia la filosofía desde la forma en que se comprende tanto en la misma filosofía la justicia, el amor, la virtud, la ética, la moral, que es prácticamente el conocimiento del ser. Entonces, con este tipo de filosofía o de hacer filosofía preguntando a base de preguntas, se cambian muchas otras ramas de la filosofía. Seguimos con Platón, quien en realidad no se llama Platón, sino Aristóteles, descendiente también de una familia aristocrática, familiar de un último rey de Atenas. Cuando simpatizaba mucho con la oligarquía, pero cuando la oligarquía condenó a Sócrates por su filosofía, por su manera de pensar, entonces Platón creó afinidad con una idea demócrata, de democracia. No obstante, después fueron los mismos demócratas atenienses quienes culminaron con la condena de Sócrates. Con lo cual Platón queda nuevamente decepcionado. ¿Por qué les comento esto? Porque esto va a servir de base para que Platón después se inspire y escriba su obra llamada La República. En la mayoría de las obras de Platón van en forma de diálogos. La dialéctica de Platón, para él la dialéctica era la forma de obtener conocimiento. Era una forma de conocimiento, la dialéctica. Y la mayoría de sus obras van escritas en diálogo. Algunos de los textos más sobresalientes o famosos son Fedro, que habla sobre el amor y la belleza, Fedón, que habla sobre la inmortalidad del alma, el banquete, el Gorgias, y de las más representativas, la República. En esta obra llamada La República, Platón plasma una serie de utopías sociales que siguen siendo discutidas hasta nuestros días. Utopías sociales como cuáles. Bueno, él decía que los gobernantes eran sabios, que los gobernantes eran perfectos, que eran virtuosos. Obviamente son utopías. ¿Qué es una utopía? Lo vimos en español. ¿Qué es una utopía? Algo imaginario, algo perfecto, pero inexistente. Entonces, para él los gobernantes eran así, eran perfectos, eran virtuosos, eran sabios, no se equivocaban. Y no era así. Al menos yo en la actualidad no conozco un gobernante así.
Por eso es que dice que en ese libro de la República, Platón plasma una serie de utopías sociales que hasta nuestros días siguen siendo discutidas. Pues claro. La filosofía de Platón era idealista. La filosofía de Platón era idealista. Todo existía en la imaginación. Todo era perfecto en la imaginación. Por eso también sus obras. Posteriormente a Platón tenemos a Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, que a contrario de lo de Platón, Aristóteles desarrolló una filosofía realista, no idealista. Aristóteles desarrolló una filosofía realista y desarrolló la idea de la sustancia de las cosas y la dividió en tres partes: la sustancia sensible y perecedera, la sustancia sensible y externa, y la sustancia inmóvil. Estos tres tipos de sustancias eran lo que conformaban todas las cosas existentes en el estado que guardan tal y como las conocemos. Sustancia sensible y perecedera, que fenece, que cambia, se transforma, desde que nace hasta que perece. Esta sí perece, no es inmortal, para no confundirnos. Sustancia sensible y externa, moldeable, en sus características, en sus limitaciones. La sustancia inmóvil, lo que permanece estático. Hay cuerpos estáticos, inmóviles. Hay sustancias que si cambian en su esencia, dejan de ser lo que son. Y hay sustancias que solo pueden cambiar la forma, sin cambiar esencia. Bueno, Aristóteles divide entonces a la sustancia en estos tres tipos. La filosofía de Aristóteles, repito, era realista, a diferencia de la de Platón, que era basada o se desarrollaba en ideas. Aristóteles veía las cosas en sí mismas como entes dinámicos, individuales y concretos. Para él, la esencia de un objeto es el mismo objeto. Repito, para Aristóteles quería ver las cosas en sí mismas como entes dinámicos, como entes individuales y concretos. Para él, la esencia de un objeto es el objeto mismo. ¿Cuál sería la esencia de nosotros los seres humanos, los seres vivos? Nuestra alma, que es la que nos define. ¿Y por qué? Porque todos los seres vivos tenemos alma. Al menos para Aristóteles, él decía, todos los seres vivos tenemos alma. ¿Qué es el alma? Es la potencia de la vida, es la potencia de nuestro cuerpo, es lo que nos mueve, es lo que nos guía, nuestra alma. Y estas no son iguales, todas son diferentes. Hay distintos tipos de alma, distintos tipos de potencia, distintos tipos de esencia. Por ejemplo, pueden ver almas nutritivas, almas motrices, almas sensibles, es decir, almas que nos llenen, almas que sean muy activas, almas que sean muy sensibles. Todos tenemos una personalidad diferente. ¿Por qué? Porque nuestra alma es diferente. Porque no va a haber alma igual. Todas van a tener diferente esencia, diferente tipo de ser. Entonces, si todos los seres vivos, todos en absoluto, animalitos, plantas, seres humanos, tenemos alma,
Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente a los seres humanos de los demás seres vivos? Pregunto yo, espero pueda contestar, compañera. ¿Qué es lo que nos hace diferente a los seres humanos de los demás seres vivos? ¿Mandé? No, no se escucha. A ver, creo que ya. ¿Sí lo escuchamos? ¿Qué es lo que nos hace diferente a los seres humanos de los demás seres vivos? ¿No? ¿Qué es lo que nos hace diferente a los seres humanos de los demás seres vivos? Exactamente. Exactamente, es el intelecto activo con el que nosotros contamos, el que nos permite reflexionar sobre cualquier actividad del mundo, el que nos permite obtener conocimiento, producir datos y el que nos hace inmortales. ¿Por qué tener raciocinio me hace inmortal? Así es, así es lo que nos hace inmortales. No estamos hablando de eh, el cuerpo, el físico, la materia. Estamos hablando, en primer momento, de nuestras obras. ¿Por qué? Porque las obras trascienden, nuestro actuar trasciende, nuestras acciones trascienden, para bien o para mal, trasciende. Y en efecto, mientras haya raciocinio, vamos a trascender en el pensamiento de otras personas, sean seres queridos, amigos, familias, conocidos, o porque simple y sencillamente hagamos hecho algo trascendental. Por eso es que somos inmortales en el pensamiento de los demás. Así es, exactamente, compañero. Ese es el ejemplo.
Muy buen ejemplo le dieron. Por eso, y como ya lo dijo su familiar, hay que temer a lo mejor de lo que hacemos aquí, no de la muerte. En lo particular, pues sí, ¿quién no le va a tener miedo a la muerte? No a dejar de estar o a encerrarse bajo tantos metros de tierra o a arder en llamas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que importa es lo que hicimos, lo que dejamos. Eso es lo importante. Bueno, pues entonces para Aristóteles el raciocinio es lo que nos hace inmortales y ya platicamos por qué. Entonces, hay algo importante en relación a lo que le comentaba a su familiar, algo muy importante que se llama eudaimonia, lo voy a deletrear, E-U-D-A-I-M-O-N-I-A, eudaimonia. Es un proceso que según Aristóteles se alcanza con la culminación de un proceso que se va construyendo, haciendo actividades virtuosas de modo racional y así se alcanza el éxito en el sentido de perfección. Se trata de una actividad del alma que se logra con la vida contemplativa y no con la de placer, la de los honores, de la política o la vida de los negocios, pues no son fines en sí mismos. Las actividades que llevan en la, las actividades que llevan a la eudaimonia deben estar en acuerdo con la arete o virtud. Voy a dictar un poco, compañero, escribimos. Eudaimonia. Culminación, bueno, no es la culminación, es un proceso vivencia y sentimiento que se alcanza con la culminación de algo que se va construyendo. Haciendo actividades virtuosas de modo racional. Y así se alcanza el éxito en el sentido de perfección. Se trata de una actividad del alma que se logra con la vida contemplativa y no con la de placer. La de los honores de la política o la vida de los negocios, pues estos no es su finalidad en sí misma. Hasta ahí, compañero, nos volvemos a conectar en 10 minutos, de favor.
subo yo el código al grupo porque me parece que me lo van cambiando. Antes no me lo cambiaba, era el mismo, pero me parece que no sé por qué la aplicación ya me proporciona otro código de acceso. Entonces, en 10 minutos, en cuanto me permita la aplicación volverme a reconectar, subo el código para que nos volvamos a volvamos a entrar, ¿de acuerdo?